¿Sabías que hay prácticas en la iglesia cristiana evangélica que tienen fundamentos bíblicos y hay otras prácticas que se realizan que no tienen ningún fundamento bíblico y aún así se practican? Una de las preguntas más importantes que debemos hacernos como cristianos evangélicos nacidos de nuevo es preguntarnos: ¿por qué creo lo que creo? Y otra muy importante: ¿por qué practico lo que practico? Hay prácticas como la Santa Cena, instituida por nuestro Señor Jesucristo durante la última cena que compartió con sus discípulos la noche anterior a su crucifixión. Este momento está registrado en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y también en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Hay otras prácticas que no tienen ningún fundamento y aún así se practican y se ejecutan en la iglesia evangélica. A esto se le llama sincretismo religioso, y en este video voy a explicar brevemente el concepto de sincretismo religioso y finalmente te voy a dar 2 ejemplos prácticos de muchos, porque hay muchos ejemplos, ¿ok? Pero en este caso voy a compartir solo 2. Bien, comencemos con el concepto. En primer lugar, ¿qué es el sincretismo? Sincretismo es cuando se mezclan ideas, se mezclan costumbres o creencias diferentes para formar algo nuevo, ¿ok? Es como unir piezas de distintos rompecabezas que no encajan del todo, pero se combinan igual. Bueno, esto no encaja mucho, pero vamos a pegarlo ahí, ¿ok? Por ejemplo, cuando se encienden velas de colores, se usan flores o se hacen rituales para atraer las bendiciones del Señor. Eso es una mezcla de prácticas paganas con fe cristiana. Eso es sincretismo. Usar la Biblia abierta en el Salmo 91 en el medio de la sala como amuleto de protección contra los malos espíritus, o colocar alabanzas sonando durante toda la noche para que los demonios no entren a la casa. Ciertamente la Biblia cristiana no tiene nada de malo. De igual manera, colocar alabanza en la casa no está mal, pero cuando usamos esto como amuleto de protección, allí estamos cayendo en un sincretismo. Bueno, cerrando aquí lo que es el concepto de sincretismo, voy a darte 2 ejemplos que se practican y parecen cosas muy sutiles, pero que como cristianos debemos tener mucho cuidado. El primero de ellos son canciones cristianas infantiles sin fundamento bíblico, sino católico. Así como lo escuchan, señores, canciones infantiles cristianas sin fundamento bíblico, sino católico. Tal es el caso de Ven en Belén. Ven en Belén es un proyecto musical cristiano infantil que amo con toda mi alma. Yo se lo coloco a mi hija de 1 año y 9 meses ahorita. Es una bebé que le encanta estas canciones, pero no está claramente afiliado o expresado a una denominación específica como evangélica o católica. Sin embargo, por el estilo de sus canciones, el lenguaje que usan y los temas que ellos abordan, como el amor de Jesús, la obediencia a Dios y los valores bíblicos, parecen alinearse más hacia un enfoque evangélico, ¿ok? Bien, ¿qué caracteriza a Ven en Belén? Canciones alegres y educativas para niños, con mensajes cristianos sencillos y accesibles y básicos, fundamentales, diría yo, más que básicos, fundamentales, con temas como el amor de Dios es maravilloso, soldado soy de Jesús, cuidadito mis ojitos, Cristo me ama. Y en sus videos usan personajes animados como Ben, como Belén y una ovejita llamada Jack para enseñar valores cristianos. Bien, ¿cuál es el problema con Ven en Belén? Ninguno realmente, pero como muchos salmistas caen en el siguiente error que voy a mencionar, ellos también sin querer han caído en un sincretismo imperceptible.
tal vez no a propósito, por supuesto, pero hay que tener cuidado con esto. En una de sus canciones, por ejemplo, Campanas de Belén, dramatizan como los animalitos animados del establo que estaban esperando el nacimiento de Jesús y de repente comienzan a sonar unas campanas que, de acuerdo a la dramatización, el sonido de las mismas anuncian el nacimiento del Salvador del mundo. La Biblia no menciona campanas en Belén como parte del relato del nacimiento de Cristo. La idea de campana en Belén proviene de la tradición popular y los villancicos navideños, no de textos bíblicos. ¿Qué dice la Biblia sobre el nacimiento de Cristo? El relato bíblico se encuentra principalmente en Lucas capítulo 2, del 1 al 14, donde describe a María y José viajando a Belén y el nacimiento de Jesús en un pesebre y el anuncio del ángel o los ángeles a los pastores, ¿ok? Está Mateo capítulo 2, verso 1 al 12, narra la visita de los magos guiados por la estrella de Belén. Bueno, ¿y de dónde rayos nacen las campanas? Las campanas de Belén son una imagen poética que aparece en villancicos, como las campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. Este tipo de letras busca transmitir la alegría del nacimiento de Jesús, usando las campanas como símbolo de anuncio, un símbolo de celebración. Y según estudios históricos, no había campana en Belén en tiempo de Jesús, pero en la liturgia cristiana posterior las campanas se usaron para anunciar la misa del gallo. Imagínense ustedes, y otros momentos solemnes. La misa del gallo, ¿qué era eso? Bueno, entonces se celebraba por sacerdotes católicos y en ocasiones especiales por obispos o incluso el Papa, como ocurre en el Vaticano. Se lleva a cabo en la medianoche del 24 de diciembre como parte de la liturgia navideña que conmemora el nacimiento de Jesucristo. Ahora, ¿por qué se llama la misa del gallo? El nombre proviene de una antigua tradición romana que decía que la misa comenzaba al canto del gallo. Imagínense ustedes, es decir, justo al iniciar un nuevo día. Esa imagen se convirtió en el símbolo del anuncio del nacimiento de Cristo, la luz que llega al mundo. ¿Dónde se celebra? En iglesias católicas de todo el mundo, especialmente en países de habla hispana. En el Vaticano, el Papa celebra una versión solemne que se transmite internacionalmente. En muchas comunidades se acompaña de música, villancicos y festividades familiares espectaculares. Ahora, ¿ven en Belén evangélicos o católicos? Bueno, la gran mayoría de su contenido tiene como esencia principios del Evangelio para acercar a los niños a Dios y a Jesús del Evangelio, ilustrando figuras como ovejas, el pastor que las cuida, entre otros. Pero al cantar canciones como Campana de Belén y a los niños evangélicos se les está enseñando una mentira nacida en la liturgia católica, creyendo que los niños con el tiempo, ciertamente las campanas anuncian el nacimiento de Salvador, cosa que no tiene ningún fundamento bíblico. Ahora, otro caso es el segundo caso y es la organización de actividades navideñas en las iglesias. Sí, señores, colocando árboles de Navidad en la iglesia, cantar gaitas con decoraciones navideñas, uniformes navideños. Y la Navidad no tiene ningún origen específicamente evangélico, sino que su raíz está en la tradición cristiana más amplia, especialmente en la iglesia primitiva y luego en el catolicismo histórico. Los cristianos evangélicos celebran la Navidad como el nacimiento de Jesús, pero no fuimos nosotros los cristianos evangélicos quienes iniciamos esta festividad, ni la Biblia realmente.
¿Cuál es el origen histórico de la Navidad? Bueno, supuestamente en el siglo III al IV, la celebración del nacimiento de Jesús comenzó a tomar forma en la iglesia cristiana, especialmente en Roma. ¿Ok? Y eso del 25 de diciembre, eso se eligió posiblemente para contrarrestar las festividades paganas como el Sol Invictus. ¿Ok? Pero en este caso para simbolizar que Cristo era la luz, no el Sol Invictus, y tantas otras historias que se escuchan del 25 de diciembre. Y bueno, podríamos decir, darle un enfoque teológico a esto, y es que se centraba en la encarnación de Dios en Jesús como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Ese es el enfoque bíblico que se le da hoy por hoy. Ahora, ¿qué papel tenemos nosotros los evangélicos en esto? Los cristianos evangélicos adoptamos la celebración de la Navidad más tarde, enfocándonos en el mensaje bíblico del nacimiento de Cristo. Y en muchas iglesias evangélicas se evita el énfasis tradicional como el árbol, Santa Claus, algunos en decoraciones, y se prioriza la adoración, la lectura de Lucas 2 que trata del nacimiento de Jesús, y los cantos cristocéntricos, por supuesto. Algunos grupos evangélicos más conservadores incluso no celebran la Navidad, como yo particularmente no la celebro porque no hay ningún argumento, no hay una ordenanza bíblica para esto, ¿ok? En resumen, la Navidad no nació en el ámbito evangélico, señores, pero nosotros los evangélicos la hemos reinterpretado con un enfoque bíblico y espiritual. O sea, hemos tratado de justificar la Navidad con la Biblia. Y miren lo que dice Marcos capítulo 7, versos 6 al 8. Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo de labios me adora, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Este pasaje directo, Jesús reprende a los líderes religiosos por sustituir la palabra de Dios por prácticas humanas. Reflexionemos en esta pregunta. ¿Estamos honrando a Dios en esto o siguiendo costumbres? Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo advierte contra enseñanzas que parecen sabias, bonitas, pero no tienen fundamento en Cristo. ¿Okay? ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Qué enseñanzas seguimos que no tienen raíz en Cristo? Concluyo con esto. Muy probablemente las personas que han creado versiones evangélicas acerca de las campanas de Belén o los que decoran sus iglesias con árboles navideños en diciembre no tienen ninguna mala intención. Claro está, con ejecutar estas actividades, pero debemos velar y ser muy cuidadosos con ellos, pues desde una perspectiva basada en la autoridad de las Escrituras, no es correcto adoptar prácticas religiosas que carecen de fundamento bíblico, por más populares y emotivas que sean. Cantos como campanas en Belén y celebraciones como la Navidad, aunque son bien intencionadas, no tienen ningún respaldo ni ordenanza en la palabra de Dios. La fe cristiana debe mantenerse firme en lo que ha sido revelado por el Espíritu Santo a través de las Escrituras, evitando añadidos humanos que puedan desviar la atención de lo que es el verdadero evangelio. Prácticas tradicionales sin base bíblica que puede llevar a una forma de piedad superficial, donde lo cultural reemplaza lo espiritual. Por tanto, es necesario discernir con sabiduría y fidelidad
procurando siempre honrar a Dios conforme a su verdad revelada. Espero que este video te haya sido de mucha bendición y crecimiento. Que Dios te bendiga.